buenos días compañeros. Hoy les voy a hablar del psiquiatra Aaron Beck. Aaron Beck nació en Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, el 18 de julio de 1921. Hoy en día se encuentra vivo y tiene 96 años. Cuando Aaron Beck nace, al poco tiempo fallece su hermana por una epidemia de gripe, lo que hace que su madre caiga en depresión. Y pues también se puede decir que para él su niñez no fue fácil debido a que tenía una infección en un brazo que lo condujo a una enfermedad grave. Y todos estos acontecimientos los llevaron a afrontar sus miedos de una manera cognitiva, lo que años posteriores lo condujo a desarrollar su teoría a tal punto de hoy ser considerado el padre de la terapia cognitiva. Vale la pena recalcar que Albert Ellis es considerado el abuelo de la terapia cognitiva, a diferencia pues de Aaron Beck, que es el padre. Más adelante les voy a hablar de esa diferencia que hay entre la teoría cognitiva de Albert Ellis y de Aaron Beck. Seguimos con la educación que tuvo. Aaron Beck fue a la Universidad de Brown, también fue a la Universidad de Yale y estuvo en la Facultad de Medicina de esta universidad. La ocupación que hoy tiene es psiquiatra, profesor y autor. Aaron Beck puso a prueba conceptos psicoanalíticos relacionados con la depresión. Él quería validar estos conceptos, estas teorías, pero resulta que no pudo porque, mejor dicho, se sorprendió al encontrar todo lo contrario a lo que él quería validar. Entonces, ahora bien, hablaremos de la teoría de Aaron Beck, que nos dice que no son las circunstancias los que determinan las emociones, sino el significado que les damos a las mismas. Ese diálogo interno que tenemos nosotros mismos, esas palabras e imágenes que formamos cuando presentamos una situación de depresión. Entonces, Aaron Beck dice que nosotros actuamos de manera activa cuando presentamos un problema. No actuamos de manera pasiva, sino activamente nuestra mente está trabajando. Y es cómo nos sentimos depende pues de este diálogo interno que tengamos y cómo manejemos la situación. Estas personas pues por lo general la manejan con una exageración. Entonces ellos exageran frente a esas situaciones y por eso pues se lleva a cabo una depresión. Es la forma como se interpreta el presente, cómo se concluye lo que pasó en el pasado y como la sugestión que se tiene del futuro, ¿sí? Esas personas interpretan de manera negativa el presente, el pasado lo hablan de manera como deprimente y el futuro siempre están sugestionados. Y pues manejan de manera exagerada la situación que están presentando, esa situación de depresión. Aaron Beck tiene pues la teoría de la tríada cognitiva. Esta teoría es la más importante de él. Cuando pues él habla de una persona deprimida, la tríada pues es un triángulo, está definido como un triángulo. Habla de una persona deprimida donde muestra que el yo es el concepto negativo que tiene la persona de sí misma, el concepto negativo que tiene de la sociedad y el concepto negativo que tiene hacia lo que va a pasar en el futuro. Entonces esa persona que está deprimida tiene el concepto negativo de estos tres enfoques. Entonces, ¿qué dice Aaron Beck? Que lo más importante es saber lo que estás pensando ahora mismo de lo que estás viviendo. Hacer un análisis del pensamiento, de lo que estás sintiendo y convertirlo en un pensamiento más adaptativo y menos exagerado. Un pensamiento más flexible, menos dogmático y alternativo. Aaron Beck nos habla de algo muy importante que son los niveles de pensamiento. Entonces nos habla primeramente de los pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos es lo primero que se nos viene a la mente cuando nos preguntan, pues estamos deprimidos y nos preguntan cómo nos sentimos. Es esa primera partecita que se nos viene a la cabeza de cómo nos sentimos. Las creencias intermedias, esos supuestos subyacentes y reglas. Esos supuestos subyacentes son, a mí siempre me pasa esto. Las reglas es, si yo hago esto, va a suceder lo siguiente porque siempre ha sido así. Y esas creencias nucleares
que ya son como cómo ve esa persona el mundo y lo que piensa el mundo acerca de lo que le está sucediendo a esta persona. Entonces esas creencias nucleares son menos conscientes y lo que yo pienso del mundo y de los demás. Esas creencias nucleares también están relacionadas con la causa y el mantenimiento. Nos habla que las perturbaciones emocionales que evidencia una persona con depresión la generan factores genéticos, físicos, familiares, ambientales, de personalidad y cognitivos. Estos factores son los que generan pues que una persona se sienta deprimida. Entonces, en conclusión, ¿qué dice la terapia cognitiva de Aaron Beck? Él no está enfocado en un pensamiento positivo, sino en un pensamiento realista y objetivo. Tener objetividad con lo que se piensa. No quiere decir que todos vamos a pensar de manera positiva porque, pues, por lo menos, si una persona pierde una pierna, pues obviamente pues, es mejor que no la haya perdido. Pero sí puede pensar en que pues tiene un brazo, en lo que tiene y ya no puede echarse a la pena por lo que ya no tiene. Esta es como la conclusión que se da acerca de Aaron Beck.